exhaustiva, porque forma parte de la cultura de su tiempo, tanto en el vacío en la interpretación. En segundo lugar, algo que a lo mejor te sorprende, pero que desde hace tiempo, digamos, algunos afirmamos, no muchos, pero algunos afirmamos, y cada vez lo vemos más claro, ¿no? Y es que el discurso del franquismo, el relato de la historia del franquismo es tan falso en sí mismo que la tecnocracia se convierte, el periodo tecnocrático como periodo, que incluso estudian en las escuelas, es el periodo, digamos, posterior al franquismo terrible. Cuando la tecnocracia, para los que estudiamos desde el punto de vista de la administración, la ciencia, la cultura y la historia de la ciencia y la organización de la innovación, los fascismos, la tecnocracia es un principio esencial de la ciencia. Por lo tanto, la tecnocracia sería lo que quedaría el fascismo, pero vestido de otra forma. Cuando nuestro imaginario colectivo es, digamos, la liberación o el franquismo más abierto. Y por último, en esa definición, bueno, en parte ya lo he dicho ahora en esta respuesta, patriotismo constitucional es que establecen la nación después de la Constitución. Hay más que la primera y la segunda república, ¿no? Eso estaríamos de acuerdo, empezando por Cádiz. Eso ya lo hay que estamos de acuerdo, de que nos quedamos con los dos primeros. Bien, de España, creo que estoy de acuerdo con lo que dice, la principal fuente de inspiración en España es la literatura. Es Mojar, es el nacionalismo reaccionario francés, que es el gran inspirador de los nacionalismos reaccionarios, y ahí están por Francia, los cuatro estados confederados, los protestantes, cosa que está muy presente también, especialmente los protestantes. Los judíos no tanto, porque en España está el apoyo al pero los protestantes, los masones, por supuesto, están claramente en todo el pensamiento reaccionario español. Y entonces es otra vez esa tergiversación absoluta. Yo no he hecho una referencia, pero eso del maldito siglo XIX, todos los discursos de nación del franquismo se basan en falsedad. ¿Por qué? Los franquistas tienen razón cuando dicen que el regionalismo de los de Locus y compañía es reaccionario, claro. Porque un pensamiento reaccionario no va a obligar a un regionalismo libertario, eso vendrá por otro lado. Emancipador, eso vendrá por otro lado. Pero los discursos de los franquistas son muy liberales en esto, y ahora veremos un poco que eran liberales. Reina Entralgo, otro padre de la patria, incluso de la patria actual, decía en el año 50 que es España. Bueno, España son tres cosas, vamos a ver. Pues se me acuerdan dos. Un proyecto común y el gobierno. Eso no es socialismo. Una lengua común, ya está. Eso no es socialismo. Pero es que la INE hace otra cosa cuando habla de ser de España. Es que, según la INE, entra algo que quiere ser conciliador entre los progresistas del 19 y los carlistas del 19. Es que los progresistas eran modernos, pero no eran buenos españoles. En cambio, los carlistas no eran modernos, pero sí que eran buenos españoles. Y la INE decía que estamos falangistas, que somos modernos y buenos españoles. ¿Dónde está aquí la mentira? La mentira que construyó España fueron los progresistas. Acabamos de ver, ahora decíamos 12, 37, y no los que eran enemigos de la Constitución de España, que eran los carlistas. ¿Cómo se construye y cómo se basa todo en esa mentira, esa falsificación? Incluso los que luego quieren parar por ultraliberales. ¿Qué le pasa a los tecnócratas? La tecnocracia es absolutamente transversal. La tienes en el fascismo, claro, y la tienes en la República Francesa y en el Vichy francés, y en otras partes. El problema no es la tecnocracia en abstracto. El problema es el discurso tecnocrático. ¿Qué discurso tecnocrático? Y el discurso tecnocrático de los españoles es absolutamente reaccionario. Absolutamente
absolutamente antiliberal. Aquí se plantea la tecnocracia en oposición al liberalismo y en oposición a la libertad. Insisto que tenemos esa idea que tú has planteado muy bien. Aquí un franquismo malo y un franquismo bueno. Un franquismo de los 60. Los tecnócratas querían modernizar España para que hubiese alguna vez libertad. Bueno, esos tecnócratas, López Rodó decía antes, López Rodó se dedicaba a comerle, diríamos en lenguaje coloquial, carro al caudillo, diciéndole que con la ley de esta Fraga mostraba que era un anticlerical. López Rodó llamaba anticlerical. Y que Solís, el franquista, tenía la culpa de la existencia de comisiones obreras y añadía, con las que hay que acabar con lo que cueste. Lo que acabó. El modelo. Bien. Más claro de la falsificación, no se puede decir. Temos xa unha palabra pedida, que é Lara, que quería falar, non? Que se anotei, non sei se hai máis preguntas. Só quería decirle, sí, só quería decirle unha cosa, Ismael, que tiña cuidado, que diga que o Dr. Rodo, que na ciencia que era as aulas de ciencia, estaba clase nas aulas de baixo de hospital. E aquí creou unha escola de dereito administrativo e é posible que a súa fantasma siga por aí. Eu non me... Divertido, le llamaron a una para luchar contra Ruiz Jiménez, porque era una comisión que estaba abierta. Pero por aquí sí. Vale, anda. Bueno, yo simplemente quería retomar un poco lo que me de mi compañero y lo que dijiste de que normalmente en el golpe los soldados se identifican como nacionalistas, sí. Pero esto muestra un poco con esa cierta disconformidad de José Antonio de identificar a España como una nación de la nación española, ya que España es algo más. Vamos a ver, para empezar, los discursos de los franquistas, es que los discursos de estos nacionalismos que niegan las bases democráticas y liberales están construidos con falacias. Por ejemplo, Antonio Primo de Rivera dice: la nación no está, igual en un texto de él, no es que yo me esté inventando nada, ¿no? La nación no está en los usos, no está en las costumbres, no está en los territorios, no está en ningún sitio de estos. En León no está, España es varia y es plural, con sus pueblos varios, con sus lenguas, con sus usos, con sus características. Todo esto se da para una nación. Cataluña tiene lengua propia, tiene costumbres propias, tiene historia propia. Claro, esto no te da para una nación. Otra nación está en el proyecto. Pero, dice 1964, después de tropical, contra todo el nacionalismo y todas estas cosas, dice: tenemos mucho que aprender de esta tierra y de este cielo de Castilla, los que vivimos apartados. Esta tierra de Castilla, que es la tierra sin ganas ni pormenores, es la tierra absoluta. Esto no es... la tierra que no es el color local, ni el río, ni el lindero, ni el altozano. La tierra que es la tierra depositaria de los valores internos. La austeridad de la conducta, el sentido religioso de la vida, el habla y el silencio, la solidaridad, de modo que esto es proyectivo hacia el imperio, todo proyectivo no es nacionalista. Todos los fascismos a partir de un momento se definen como no nacionalistas, empezando por el fascismo italiano, menos 30, porque nación es menos que imperio. Y por lo tanto es otra forma de no ser nacionalista. Pero si te das cuenta, en una parte que los ríos y las tierras, nada, salvo que sea Castilla.
quizá queriendo decir, lo que no tiene verdad es que el nacionalismo, si no, o sea, para que nosotros no somos nacionalistas, porque solamente lo seríamos si cambiásemos el concepto de nación. Porque si se mantiene el concepto de nación, que puede ser romántico, rousseauiano, democrático, separatista, con la otra estancia reaccionario de tipo nación española, entonces por ahí no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, en todo caso, definiríamos el nacionalismo de otro modo. Pero no voy a tomar la molestia, porque si ya he dicho que los españoles somos lo mejor que se puede ser, ¿para qué vamos a tomar la molestia de definir nada más? Podría haber un nacionalismo de acuerdo. Antonio. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un montón de notas aquí que me parece muy interesante. Yo le quería preguntar a Ismael Sanz por una cuestión que apareció aquí en varias ocasiones y que quedó ahí como algo casi mítico, ¿no? Que es esa figura del nacionalismo democrático español. Uno lo busca, debajo de la mesa, debajo del zapato, en el bolsillo y no lo encuentra. Entonces, si nos puede contar un poco qué pasa con el nacionalismo democrático español en este, es muy amplia la cuestión, ya lo sé, pero en este contexto que él nos ha contado. Y en relación con eso, ¿cómo interpreta él que, no hablando ya en 1977 ni 1981, sino hablando en 2018, 2017, o sea, 40 años después, 40 años después, que el nacionalismo democrático español respondiera como respondió a la cuestión de Cataluña, ¿no? Si es que respondió de alguna. La pregunta absoluta. La respuesta absoluta y la respuesta trágica. Desde mi punto de vista, el nacionalismo democrático español ni está ni se lo espera. Es decir, el franquismo en ese sentido, el franquismo en sentido constructivo, en sentido destructivo, hizo bastante. Y el logro del franquismo es la destrucción del nacionalismo democrático. Porque no hay una respuesta democrática en este momento. La izquierda, por ejemplo, renunció, vamos a los años, en la época de la ¿alguien puede explicar por qué en un momento determinado el derecho de autodeterminación se convierte en tabú absoluto para socialistas, no digo ya para el Partido Popular o los socialistas, por ejemplo? A mí no me ha explicado nadie. A mí nadie me explicó o intentó convencer de que lo que habíamos hecho socialistas, comunistas, nacionalistas, el derecho de autodeterminación, nadie me intentó convencer de que no estaba bien. Simplemente de repente apareció un tabú absoluto, eso era nada. ¿Explicado? Y yo creo que sí que había nacionalismo. La República Española, la República Catalana no se proclama por primera vez en el 2018. Se proclama en 1931. ¿Y qué hace el gobierno español? Se va don Niceto a negociar. Se va don Niceto a Zamora a negociar. No manda la policía. Y sobre esa base se pueden encontrar elementos de negociación, pues si me preguntas por qué el nacionalismo democrático español apostaría, pues no se pareciese al que hemos hablado antes, que llega al 31, y algo al británico y al de Canadá. Ya sé que no te he dicho que hay que es estupendo, porque
quizás se parece un poco más el de poder, ¿no? En el sentido del reconocimiento de derechos de mujer. Pero, en ese sentido, yo creo que lo triste es que mucha gente que podía estar en vanguardia y que estuvo en vanguardia, y estoy pensando en socialistas catalanes, hayan llegado a una ruptura por la cual algunos socialistas catalanes en la guerra republicana y los otros han renunciado a las bases incluso democráticas. En mi opinión, es trágico. Perdón un segundo. Que, si alguien máis pide palabras mellor, de paso, sí. Bueno, vamos a ver, no quiero ir contra la tesis oficial, ni mucho menos. Yo tengo la mía propia, tengo libertad de pensamiento y lo aplico siempre que puedo, siempre que se me permite. Estoy en foros abiertos con interpreto que es este. Vamos a ver. No sé si aquí habrá un economista ortodoxo, si en el supuesto de que lo hubiese seguramente coincidiría con lo que voy a decir. Yo no voy a defender la democracia de los años 70 y tantos de España, mucho menos una regulación de ningún tipo, ni soy yo lo que ni nadie se parezca. Por la época en la que me ha tocado vivir, pues he conocido un poco todo ese tipo de cosas. Lo digo con pena, me gustaría ser mucho más joven de lo que soy. Que hubiese vivido todo eso. Recuerdo los gobiernos